Bien, basándonos entonces en este tipo que hemos mencionado antes de atracción o repulsión que tienen estas piedras magnéticas y también con respecto a los metales, hablamos que, bueno, tiene que existir una interacción magnética como ya dijimos en la primera clase y esta interacción es la que vamos a estudiar ahora. Repasemos un poco qué es la interacción gravitatoria, que es la primera que vimos en física 1. ¿Para qué es la interacción gravitatoria? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una partícula que tenga una propiedad llamada masa, por supuesto todas la tienen, todas las partículas tienen esta propiedad llamada masa, y tiene que haber en una zona del espacio una perturbación gravitatoria, entonces la interacción entre esa masa que existe o que pongo y ese campo que existe también me da una fuerza que llamo gravitatoria, interacción gravitatoria, que es simplemente la masa, o sea, la propiedad, que interactúa con quién, con el campo. Similarmente, en interacción eléctrica hacemos algo parecido, pero ahora, ¿cuál es la propiedad que interactúa? La propiedad se llama carga, ¿no? Tiene que haber una partícula que tenga carga. Por supuesto, también tiene que tener masa, ¿no? Porque todas las cargas tienen masa, así que además tiene masa, ¿no? Pero básicamente tiene que tener carga, no tiene que ser neutra, y tiene que haber en esa zona donde le pongo la carga, tiene que haber una perturbación llamada campo eléctrico, y se produce entonces la interacción, la propiedad carga con el campo, que es la propiedad del espacio, tiene una perturbada, está perturbado ahí, tiene el campo eléctrico, ese producto me da la interacción eléctrica. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con la interacción magnética? Vamos a estudiar un poquito el tema. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, vamos a suponer que tengo una región del espacio en que no tengo ni gravedad ni campo eléctrico. Eso para olvidarme un poco de estas interacciones. Centramos solamente en la interacción magnética. Para que exista eso, bueno, tengo que poner un imán o alguna fuente que yo crea que es magnetismo. Si estoy estudiando esto hasta ahora, lo único que sé en este momento es que los imanes producen este tipo de perturbación, que llamamos magnética. Más adelante vamos a ver otras fuentes, la próxima semana, pero por ahora sabemos que es solamente un imán, así que bueno, pongo un imán en las cercanías y tengo una partícula. Si tengo una partícula que solamente tiene masa y no tiene carga, haga lo que haga con esta masa, no va a pasar absolutamente nada. No va a aparecer ninguna fuerza, ni aunque esté quieta, ni aunque se mueva. Si solamente tengo masa. Ahora, además de la masa, tengo carga. Tengo una carga, puede ser un electrón, un protón, por ejemplo, para que sea lo más simple. Y veo lo siguiente, entonces, si tengo carga, si la velocidad es cero, no hay interacción. Tampoco. No pasa nada, esa partícula no va a tener ninguna interacción. Ahora bien, basta con que esa carga tenga una cierta velocidad para que aparezca ahí la interacción magnética. La carga entonces se mueve y aparece la interacción. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que haya una interacción magnética? Tiene que haber cerca un imán o un productor de campo magnético, tiene que haber una carga y tiene que tener una cierta velocidad. Tiene que cumplirse esas tres cosas. Si se cumple eso, entonces aparece la fuerza magnética. ¿Está claro? Bien. Esto es experimental, ¿no? Por supuesto. ¿Qué características tiene? ¿Cómo es la fuerza magnética? Bueno, cumple todas estas condiciones. Yo hago diversos experimentos, veo lo siguiente. Primero, el módulo de la fuerza que aparece es proporcional a la carga. Fácil de hacer. Pongo una carga 1, tengo una fuerza. Duplico la carga, se duplica la fuerza. La carga es la mitad, la fuerza es la mitad. El módulo. O sea que simplemente la fuerza, el módulo de la fuerza es proporcional a la carga. En relación directa. La carga, por supuesto, como sabemos, puede ser positiva o negativa. Si tengo una cierta carga, digamos que fuera positiva esta y aparece la fuerza, ¿qué pasa si invierto la carga y pongo la carga negativa en el mismo punto, por supuesto, y con la misma velocidad? Siempre recuerden, tengo muchas variaciones acá. Puedo cambiar de punto, puedo cambiar la velocidad, puedo cambiar la dirección de velocidad, pero para hacer las pruebas, ¿qué tengo que hacer? Solamente cambiar una cosa, una de las magnitudes, y las otras dejarlas constantes para ver cómo cambia la fuerza en función de esa magnitud. Entonces, repito, para ver si depende del signo o no de la carga, el punto en que pongo la carga es el mismo, la velocidad es la misma, ¿y qué hago únicamente? Invierto el signo de la carga. En vez de poner una carga positiva, pongo una carga negativa. ¿Qué veo entonces? Que la fuerza invierte su sentido también. Es decir, si esta carga invierte el sentido, supongo que es una positiva y la fuerza para allá, si ahora la carga es negativa, la fuerza va a ser entonces en sentido contrario. Igual dirección, pero en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo? Que el sentido de la fuerza tiene algo que ver con el sentido de la carga, o con el signo de la carga, mejor dicho. Entonces, si la carga invierte el signo, la fuerza invierte el sentido. Bien, eso con respecto a la carga.
Si cambio la masa, no veo nada. Bueno, la masa no tiene ninguna importancia. Acá no actúa para nada. Puedo poner una masa doble, mientras que la carga no cambie, no va a pasar nada. O sea que no es función de la masa, la fuerza. Eso no es una cosa novedosa, porque acá vemos que tampoco funciona la masa. Así que aclaro eso por las dudas. Solamente depende de la carga. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con la velocidad. Yo tengo una cierta velocidad, con una cierta dirección y sentido. Duplico la velocidad. ¿Qué pasa? La fuerza se duplica. O sea que el módulo de la fuerza es proporcional al módulo de velocidad. Ah, qué bien. Una relación bastante simple también. Qué suerte. La velocidad es la mitad, la fuerza es la mitad. ¿Sí? Además, no noté acá, pero si yo invierto el sentido de la velocidad, también se invierte el sentido de la fuerza. O sea que el sentido de la velocidad influye en el sentido de la fuerza. Habría que agregarlo acá en esta tablita. ¿Sí? Y tiene relación en forma vectorial. O sea, si yo cambio entonces el sentido de la velocidad, todo igual, dejando todo igual, la fuerza cambia de sentido. Y también sigue con el mismo módulo. Además, llegué hasta aquí, puedo hacer otras experiencias, por ejemplo, ¿no? Puedo decir, ¿qué pasa con el punto? Si yo ahora en vez de poner la carga en este punto, la pongo en otro punto del espacio, y dejo todo igual, carga igual, velocidad igual, lo único que hago es cambiar la posición, veo que la fuerza puede cambiar. ¿Puede o no? ¿Puede o no? Pero en general cambia. ¿Qué significa entonces? Que la fuerza es proporcional al espacio, o sea, las coordenadas x y z de alguna manera. En forma general, la fuerza entonces es función del punto del espacio donde yo ponga la carga. Quiere decir que si yo tengo el imán acá y pongo la carga acá, voy a tener una fuerza. Si la pongo más lejos, voy a tener otra. Mayor, menor, bueno, vamos a ver eso, ¿no? Más cerca, en otra posición, va a cambiar entonces, ¿qué cosa? La fuerza de acuerdo al punto del espacio donde yo ponga la carga, donde haga el experimento. Entonces digo que en general, repito, la fuerza es función de las coordenadas del espacio. Otra cosa interesante que veo ahora que es dejar todo constante, vuelvo de nuevo a dejar todo constante, dejo el punto es el mismo que al principio, la carga es la misma, la velocidad del módulo es la misma, ¿y qué varía ahora? Varía la dirección de la fuerza. Si cambio la dirección de la fuerza, perdón, discúlpeme. Si cambio la dirección de la velocidad, ahora tengo una velocidad así, ¿qué va a pasar? Que la fuerza va a cambiar también de dirección. ¿Sí? Cambio la dirección de la velocidad, cambia la dirección de la fuerza. ¿Y de qué manera cambia la dirección de la fuerza? Vamos a dibujar también en azul. ¿De qué manera cambia la dirección? Este sería B2, supongamos, B1. Entonces B1 me genera una fuerza magnética 1 y B2 genera una fuerza magnética 2. ¿Qué veo? Que si voy cambiando la dirección de la velocidad, dejando siempre, por supuesto, insisto, el módulo constante y la carga constante, voy a ver que siempre la fuerza, como es, perpendicular a la velocidad. La fuerza siempre perpendicular a la velocidad. Importante también el resultado. ¿Sí? Entonces, repito, en un punto cualquiera, si esta es la velocidad, la fuerza va a ser perpendicular. Cambio la dirección de la velocidad, la fuerza es perpendicular. Cambio, siempre es perpendicular. No importa la dirección de la velocidad, se va a mantener esa relación. Bien, ahora, último punto. Está bien, la fuerza es perpendicular a la velocidad, pero si este es el vector de velocidad y esta es la fuerza, ¿de qué manera puede ser la fuerza perpendicular a la velocidad? De infinitas maneras. Toda la fuerza que esté contenida en un plano que es perpendicular a la velocidad, es perpendicular a la velocidad. O sea que eso mucho no me ayuda a esto. Me ayuda, me dice, sí, es perpendicular, pero ¿de qué forma es perpendicular? ¿Cuántas fuerzas pueden ser perpendiculares a la velocidad? Cualquier dirección que esté en el plano, ¿ok? Bueno, sin embargo, no, si yo hago experimentos repetidos en este punto, voy a ver que la fuerza no adopta cualquier dirección, mientras que sea perpendicular a la velocidad, cualquier dirección, sino adopta una definida. Definida, de tal manera que si yo cambio la velocidad, cambia también la fuerza, pero tampoco tomo cualquier dirección, siempre que sea perpendicular a la velocidad, sino que adopta siempre una, y de repetidos experimentos voy a ver que la fuerza es perpendicular a una cierta dirección del espacio, en ese punto. No sé si entienden lo que quiero decir. Hay, en el punto del espacio, entonces ahí asocia una dirección, ¿sí? Ahí asocia una dirección en ese punto, que yo puedo cambiar la velocidad, en cualquier dirección, y la fuerza hasta ahora siempre era perpendicular a la velocidad. Pero también voy a ver que se tiene que mantener perpendicular a qué cosa.
a esa dirección del espacio. En una palabra, para que la fuerza sea perpendicular a ambas cosas simultáneamente, voy a decir que la fuerza es perpendicular a ¿qué cosa? Al plano formado por la velocidad y esa cierta dirección del espacio. Esta es una dirección propia, insisto, una perturbación propia del espacio. Esta es la velocidad, que la pongo yo, y la fuerza va a ser entonces perpendicular a ese plano, cualquiera que sea, siempre va a ser el plano formado entre velocidad y esa dirección del espacio, ¿no? Si yo cambio la velocidad, la fuerza va a ser siempre perpendicular a ese plano, ¿no? ¿Se entiende? Hay que imaginarlo de esa manera. Entonces, después que hice todo esto, ¿qué digo? Ese punto del espacio entonces tiene mucha propiedad, porque tiene una propiedad interesante, porque unas propiedades, ¿qué significa? Que de alguna manera cambia el valor de la fuerza, de acuerdo a la posición, y también cambia la dirección de la fuerza de acuerdo a su dirección. Por lo tanto, esa propiedad del espacio tiene que ser vectorial, porque si no, no podría ser nunca, si fuera escalar, esto no tiene sentido. Bueno, después de todo esto, defino entonces que esa propiedad del espacio, o esa perturbación del espacio, la llamo campo magnético. Campo magnético. Campo magnético en ese punto del espacio, y establezco entonces que esa fuerza magnética cumple con esta ley, haciendo todo un análisis de todas estas propiedades que tiene, que simplemente, fíjense ustedes, todo esto lo reduzco a una sola expresión, que es esto. Donde entonces esa interacción magnética es igual al producto de la carga por la velocidad vector B. B, que es el campo magnético que acabo de definir, que está en ese punto del espacio donde yo, aquí entonces, en ese punto del espacio hay un B, de tal manera que, ahora vamos a ver los signos, de tal manera que se cumplan todas las condiciones. Fíjense que la fórmula final, o sea, la expresión final de la fuerza es muy simple, para toda esta cantidad digamos, de relaciones que vimos, así empíricas, o sea que es una especie de resumen muy interesante, una síntesis muy interesante de todo esto. Analicemos cada una de estas, vamos a ver que la fuerza magnética evidentemente sí es proporcional a la carga, ¿no? Simplemente es un escalar la carga, si la carga se duplica, la fuerza se duplica. Si la carga es negativa, la fuerza va a tener signo contrario, sentido contrario, como ustedes ven, es un vector, pasa al contrario del vector si esto es negativo. La fuerza es proporcional a la velocidad, si la velocidad aumenta, la fuerza aumenta también, el módulo, ¿sí? La fuerza es función de un punto del espacio. ¿Quién es el punto del espacio correspondiente? ¿Dónde está la propiedad del espacio correspondiente? Está en B. B entonces, ¿qué es? B va a ser función en general de qué cosa? Del espacio, de X, Y y Z. ¿Ok? Va a ser también función del tiempo en el futuro, pero como ahora estamos hablando del campo estático, no es función del tiempo. ¿Está claro? Por eso este campo es campo, ya dijimos al principio en la introducción, que este campo es el campo magnetostático o campo magnético estático, ¿ok? Por eso no depende del tiempo. En general entonces va a depender de la posición de donde esté la carga, que yo estoy haciendo, donde estoy haciendo el experimento. Y cumple esto. Fuerza perpendicular a la velocidad. Acá tenemos, si es el producto vectorial, sabemos que el producto vectorial, el vector resultante del producto vectorial, que es perpendicular a este vector. Y también perpendicular a este. Cumpliría entonces las dos condiciones. La cierta dirección del espacio, ¿qué es? La dirección del campo magnético. ¿Ok? Entonces, de esta manera, con una simple expresión muy compacta, diría yo, elegante, todos estos resultados son, entonces, sintetizados en esa expresión. Esa es la expresión de fuerza de Lorentz o fuerza magnética o interacción magnética. ¿Ok? Noten entonces que cambia un poco acá el fenómeno respecto a esto. En estos casos, fíjense que siempre la fuerza o la interacción tiene igual dirección que el campo. En este caso tiene igual dirección y sentido porque la masa siempre es positiva. Igual dirección, igual sentido. Acá tienen igual dirección. El sentido puede ser opuesto porque la carga puede ser negativa. Pero siempre la fuerza en ambos casos está en la dirección del campo. Aquí no. La fuerza está perpendicular al campo. Primer resultado que es distinto. Aparte que la carga se tiene que estar moviendo respecto al sistema de referencia. ¿Sí? ¿Ok? O sea que es un problema acá. Si la velocidad es cero, como dijimos acá al principio, ¿se acuerdan? Si la velocidad es cero, la fuerza es cero. No aparece fuerza magnética si la carga está en reposo. Tiene que estar moviéndose. ¿Ok?
Esto, se los digo así mencionado, al pasar, una mención sin ánimo de seguir con esto, porque si no entraremos en territorio como la teoría relativa, nada menos. Fíjense una cosa importante, la velocidad sabemos que es relativa. Bueno, sistema de referencia, el absoluto, que son los sistemas de la mecánica clásica. Es la masa y el espacio, digamos, la posición es relativa. ¿No? La masa es absoluta y la aceleración es absoluta y la fuerza es absoluta, pero la velocidad es relativa y la posición es relativa. Ya sabemos eso por las leyes que hemos visto del movimiento relativo. Entonces la velocidad es relativa. Uno dice, bueno, esta carga se puede estar moviendo respecto a mí, pero puede haber un sistema inercial en el cual la carga esté en reposo. Bueno, entonces esto se complica mucho, como ustedes ven, ¿no? Porque en algunos casos entonces habría fuerza magnética y en otros no. Porque si yo estoy montado en un sistema en que la carga está en reposo, la velocidad respecto a ese sistema es cero, entonces no hay fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética es relativa, como ustedes ven. No es absoluta. ¿Cómo? Pero la fuerza no era absoluta según la teoría de la mecánica que hemos visto. ¿Absoluta qué significaba? ¿Que es igual para todos los sistemas inerciales? No, esto no es así. Entonces, esto es una complicación, porque aparece la velocidad, vamos a ver después otras. Y lamentablemente no me puedo desplazar sobre esto, solamente se los digo, se los comento, que trae una complicación bastante importante y bueno, la teoría de la relatividad de Einstein por suerte lo soluciona perfectamente. Así que por ahora nosotros estamos en un sistema que la carga se mueve respecto a nosotros y no pensamos qué pasa en otros sistemas que tienen otra velocidad respecto a la carga, ¿eh? O cambio, o la carga incluso puede estar en reposo, tiene otra velocidad. No pensamos en eso. ¿No? Sino, esto va a ser una fuerza entonces relativa, como ustedes ven, relativa a la velocidad. Así que esa es la complicación. Bien. Esta es una expresión entonces que define el campo magnético, así como esta definía el campo eléctrico. Esto lo usamos como definición, ¿se acuerdan? E igual a F sobre Q. Entonces, ¿qué decíamos? Que para que me den las unidades del sistema internacional tiene que estar en Newton dividido Coulomb, ¿no? Newton sobre Coulomb me da campo eléctrico. La unidad de campo eléctrico que no tiene nombre. Después vimos más adelante que era voltmetro, que es equivalente, ¿no? Así que esta es la expresión que define el campo eléctrico. Y esta es la definición que define el campo magnético. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo sé si en un lugar hay un campo magnético? Bien. Tiene una carga con una cierta velocidad v y me fijo qué fuerza aparece. Con esta expresión determino entonces que existe un campo magnético y puedo saber qué magnitud tiene. La magnitud, como ustedes ven, si yo, esta magnitud es el campo magnético, pero si yo la uso como definición, va a ser entonces una magnitud derivada. No hay patrón, por supuesto, de campo magnético, sino que esto como tiene que estar, expresado en qué cosa. Si esto está expresado en el sistema internacional en Newton, esto está expresado en Coulomb, y esto está expresado en metro por segundo, la unidad entonces del campo magnético es derivada, como ustedes ven, tiene que dar una unidad tal que multiplicada por Coulomb y por metro por segundo me dé Newton. O, si ustedes quieren, la unidad de campo magnético va a ser Newton dividido Coulomb dividido metro por segundo. Es lo mismo. Esa unidad sí tiene nombre porque se conoce tanto, digamos, se usa tanto, que se llama Tesla. Es la unidad de campo magnético en el sistema internacional. ¿Recuerdan Tesla? Tesla fue un ingeniero serbio que se radicó en Estados Unidos y tuvo una lucha con Edison, lo vamos a ver un poco cuando vamos corriente alterna, y tiene un montón de patentes, tiene más de 400 patentes, y si tiene 400 patentes le robaron 500, pobre Tesla, se murió olvidado prácticamente. Edison tenía mucho poder y él, bueno, siempre tomó patentes de él y le robaron patentes de todo tipo. Él era partidario de la distribución de energía en forma alterna, que es la que se usa actualmente, Edison de continua. Al final triunfó la teoría de Tesla, pero nunca fue reconocido hasta que, después que murió, creo que en la década del 40, no me acuerdo exactamente, 30 o 40, lo pueden buscar después ahí en Wikipedia, lo empezaron a reconocer. Hoy día digamos, se reconoce que ha sido un genio total en todo lo que es electricidad. Yo les digo, más de 400 patentes tiene en diversos temas de electricidad. Hasta él pensó en poder transmitir potencia eléctrica a través de ondas electromagnéticas, cosa que es muy difícil actualmente por los grandes campos que se necesitarían. Lo vamos a ver un poco después cuando hablamos ondas electromagnéticas, eso. Pero sí se puede hacer hoy día con pequeñas cargas. ¿Vieron esos teléfonos que se cargan, por ejemplo, a distancia? ¿No? Hay sistemas que cargan, bueno, usan el principio de Tesla. Sirve elementalmente para poca carga. Nadie podría, por ejemplo,
a través del aire mandar una electromagnética para mover un motor, no porque sea imposible, sino porque el campo sería muy grande y sería muy peligroso. Pero bueno, muchas ideas de Tesla se siguen usando hoy día. Ya les digo, sin ir más lejos el tema de la energía eléctrica, de la transmisión. Así que, bueno, en homenaje a ese ingeniero serbio, radicado en Estados Unidos, se le da el nombre de Tesla a la unidad de campo magnético. ¿Ok? Bien, con esto ya tenemos entonces la primera ley cuantitativa de la interacción magnética.